En las profundidades de un mundo lleno de enigmas y maravillas, hay secretos que la historia y la naturaleza han ocultado durante siglos. Desde un pozo en Yemen que ha aterrorizado a generaciones con su insondable misterio, hasta un perro momificado atrapado por el tiempo en el corazón de un árbol. Cada uno de estos hallazgos nos invita a mirar más allá de lo obvio, a descubrir cómo las antiguas civilizaciones dejaron huellas en formas inesperadas, como un emoji tallado en piedra o un túnel egipcio que desafía las leyes de la ingeniería moderna. Pero esto no es solo sobre el pasado, sino sobre las preguntas que aún no podemos responder. ¿Qué nos dicen estas historias sobre el ingenio, los miedos y los sueños de quienes vivieron antes que nosotros? Número 1. El Pozo del Infierno. En un rincón remoto de Yemen, existe una formación natural que ha capturado la imaginación y el temor de muchos durante siglos. El Pozo de Barhut, conocido popularmente como el Pozo del Infierno. Este enorme agujero es un misterio que ha resistido las explicaciones científicas y ha sido envuelto en leyendas locales que aseguran que este lugar es una puerta hacia otro mundo, quizá infernal. El pozo tiene aproximadamente 30 metros de diámetro en su entrada, pero lo que realmente intriga a los exploradores y científicos es su profundidad desconocida. Algunos estiman que podría alcanzar entre 330 y 830 pies, pero las investigaciones han sido limitadas debido a las complicaciones del lugar. Aquellos que han intentado aventurarse han enfrentado dificultades como bajos niveles de oxígeno y un hedor tan abrumador que es casi insoportable. Esta combinación de factores hace que el pozo sea tan inexplorado como temido. El folclore yemení atribuye propiedades sobrenaturales a este lugar. Según las historias, se dice que el pozo fue creado como una prisión para los espíritus malignos. Incluso los más valientes entre los lugareños dudan en acercarse, asegurando que quienes lo han hecho a menudo regresan con historias escalofriantes o no regresan en absoluto. Aunque la ciencia moderna ha intentado explicar el fenómeno, muchas incógnitas persisten. Exploradores yemeníes que han descendido algunos metros reportaron olores desagradables que sugerían la presencia de gases acumulados en las profundidades. También mencionaron que la atmósfera dentro del pozo es opresiva, con sensaciones que casi parecen psicológicas. Algunos sugieren que estas sensaciones se deben a la sugestión cultural, pero otros argumentan que podría haber elementos químicos o físicos que contribuyan a estas experiencias. El conflicto político y social en Yemen ha hecho que las investigaciones científicas sean casi imposibles en esta región. A pesar de los avances tecnológicos que podrían revelar los secretos del Pozo de Barhut, las condiciones actuales han dejado este misterio sin resolver. Aunque las imágenes satelitales y otras herramientas modernas podrían ofrecer pistas, se necesitarían expediciones más profundas y bien equipadas para confirmar la verdadera naturaleza de este fenómeno. Número 2. Perro momificado en árbol de Estados Unidos. En 1980, un grupo de leñadores se llevó una de las sorpresas más extrañas e inquietantes mientras talaban un castaño en Georgia, Estados Unidos. En el hueco de este árbol se encontraba un perro cazador momificado, un descubrimiento tan peculiar que pronto se convirtió en un tema de fascinación tanto para científicos como para curiosos. El perro, posteriormente apodado Stucky, quedó atrapado dentro del árbol mientras probablemente perseguía una presa. A una altura de 8,5 metros, el animal se aventuró demasiado lejos en el hueco del castaño y quedó atascado. Pero lo que realmente sorprende es cómo se conservó su cuerpo de manera casi perfecta, convirtiéndose en una momia natural en lugar de descomponerse como sería lo esperado. El fenómeno detrás de esta conservación radica en las propiedades únicas del árbol. El castaño creó un entorno similar a una cámara de conservación, donde las corrientes de aire generaron un efecto de chimenea. Este flujo de aire constante eliminó los olores que normalmente atraerían insectos y microorganismos responsables de la descomposición. Además, el interior del árbol era un ambiente seco, y el castaño en sí contenía ácido tánico, una sustancia natural que actúa como un potente conservante al absorber la humedad y detener la actividad microbiana. Los leñadores que descubrieron a Stucky no tenían idea de la ciencia detrás de su preservación, pero reconocieron lo inusual del hallazgo. Eventualmente,
El perro momificado se convirtió en una atracción local y un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza puede crear fenómenos tan fascinantes como macabros. La historia de Stucky es un recordatorio de cómo incluso las circunstancias más desafortunadas pueden convertirse en fenómenos científicos extraordinarios. El perro, aunque atrapado en un destino desafortunado, ahora descansa como un testigo silencioso de los caprichos de la naturaleza y su capacidad para preservar el pasado de maneras inesperadas. Número 3. El cáliz de Florida. En el corazón de Uruguay, cerca de la ciudad de Florida, se encuentra una plantación de eucaliptos que, vista desde las alturas, revela una forma sorprendente. Popularmente conocida como el cáliz de Florida, esta formación tiene un diseño que recuerda a una copa o un candelabro, cautivando a todos los que descubren su peculiaridad gracias a herramientas como Google Earth. La figura tiene dimensiones impresionantes, 500 metros de longitud y 230 metros de anchura. Desde el suelo, la perspectiva no revela esta asombrosa forma, pero desde el aire, su simetría y diseño resultan inconfundibles. Algunos observadores han descrito su apariencia como una obra de arte natural, mientras que otros la consideran un símbolo de creatividad humana en el paisaje. El origen del cáliz de Florida parece estar vinculado a tradiciones de los ganaderos locales. Durante el siglo XIX, era común que los propietarios de tierras diseñaran marcas distintivas para su ganado, y algunos de ellos llevaron esta práctica a un nivel completamente nuevo, utilizando la plantación de árboles para replicar sus marcas. Aunque no existe un registro oficial que confirme esta teoría, los lugareños afirman que este diseño fue una expresión de identidad territorial. Hoy en día, el cáliz es un lugar de interés para los turistas y fotógrafos, quienes utilizan drones o sobrevuelan la zona en avionetas para capturar la majestuosidad de esta figura desde el cielo. A pesar de su popularidad, el lugar no tiene una infraestructura turística oficial, lo que lo convierte en un tesoro oculto para aquellos que buscan paisajes poco convencionales. Esta plantación es un recordatorio de cómo la naturaleza y las manos humanas pueden colaborar para crear algo verdaderamente único. Aunque su propósito original pudo haber sido práctico, el cáliz de Florida ahora se ha convertido en una obra maestra que celebra la creatividad en los espacios rurales. Número 4. Rocas resonantes. En el estado de Pensilvania, Estados Unidos, se encuentra un fenómeno geológico que combina la ciencia y la magia de la naturaleza: las rocas resonantes. Estas piedras, conocidas como ringing rocks, son un campo de basaltos volcánicos que tienen una cualidad acústica fascinante. Producen sonidos musicales cuando son golpeadas. El lugar, ubicado en un área rural de Pensilvania, parece a simple vista un paisaje rocoso ordinario. Sin embargo, cuando los visitantes llevan martillos y comienzan a golpear las piedras, surge una sinfonía de tonos resonantes que convierte la experiencia en algo único. Algunas rocas producen sonidos agudos, mientras que otras emiten tonos más graves, creando un espectáculo sonoro que parece salido de un cuento. El secreto de las rocas resonantes radica en su composición y estructura interna. Formadas por basalto, una roca volcánica, las piedras tienen una densidad y distribución de minerales específicas que les otorgan esta cualidad acústica. Además, su disposición en el terreno genera una interacción que amplifica los sonidos. Los científicos han estudiado este fenómeno durante años, tratando de descifrar por qué solo ciertas rocas poseen estas propiedades. Aunque no hay una respuesta definitiva, se sabe que el enfriamiento rápido del magma volcánico y las tensiones internas durante su formación son factores clave en la creación de estas características únicas. El lugar ha ganado popularidad entre los amantes de la geología y la música, quienes acuden a las rocas resonantes no solo para explorar sus secretos científicos, sino también para disfrutar de una experiencia sensorial incomparable. Con el tiempo, este campo ha demostrado que incluso las piedras más silenciosas pueden tener una historia que contar, siempre y cuando alguien esté dispuesto a escuchar. Número 5. Túnel de Taposiris Magna en Egipto. Un descubrimiento arqueológico reciente ha arrojado luz sobre el ingenio y la dedicación de las civilizaciones antiguas. En el templo de Taposiris Magna, ubicado al oeste de la ciudad de Alejandría,
Los investigadores encontraron un túnel subterráneo que desafía los límites de la comprensión histórica. Tallado en la roca a 13 metros bajo tierra, este túnel tiene una longitud de 1.300 metros, lo que lo convierte en una proeza de la ingeniería antigua. Los arqueólogos lo han comparado con el túnel Eupolinos de Grecia, aunque este último es más corto en comparación. La precisión y el diseño del túnel reflejan la avanzada capacidad técnica de los constructores, quienes debieron trabajar durante años en condiciones extremas para completarlo. El templo, dedicado al dios Osiris, no solo es impresionante por este túnel. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron 16 lugares de enterramiento en tumbas talladas en la roca. Estos sepulcros, utilizados durante las épocas griega y romana, contienen restos que han revelado valiosa información sobre las prácticas funerarias de la época. Entre los objetos descubiertos destacan monedas antiguas adornadas con las imágenes de Cleopatra y Alejandro Magno. Estos hallazgos han llevado a especulaciones sobre si este sitio podría haber sido un lugar de gran importancia política o religiosa. Algunos incluso sugieren que podría estar conectado con la ubicación final del mausoleo de Cleopatra, aunque esta teoría sigue siendo debatida. El túnel de Taposiris Magna no es solo un logro arquitectónico, es un testimonio de la conexión entre lo terrenal y lo espiritual en el antiguo Egipto. A medida que las excavaciones avanzan, los investigadores esperan descubrir más sobre este fascinante lugar, que sigue siendo una puerta abierta al pasado. Número 6. La Piedra del Destino de Escocia. También conocida como la Piedra de Scone, es un símbolo histórico profundamente arraigado en la tradición escocesa y británica. Este artefacto, utilizado durante siglos en las ceremonias de coronación de los monarcas británicos, ha sido el centro de atención en recientes investigaciones científicas que revelaron secretos ocultos en su superficie. Esta piedra, de apariencia simple pero de gran peso histórico, fue sometida a un examen detallado mediante escaneo láser y análisis científicos avanzados. Los investigadores descubrieron símbolos y marcas que habían pasado desapercibidos durante siglos. Entre estas marcas se encontraron figuras que podrían ser números romanos y un misterioso símbolo en forma de UE, lo que ha generado múltiples teorías sobre su significado. El origen de la piedra es igualmente enigmático. Según la leyenda, fue traída desde Israel por los descendientes de los reyes bíblicos. Sin embargo, los historiadores sugieren que probablemente proviene de una cantera en Escocia, aunque su conexión con figuras históricas sigue siendo un tema de debate. La Piedra del Destino no solo es un artefacto, sino un emblema de soberanía. Durante la historia ha sido robada, devuelta y utilizada en ceremonias de gran importancia. Su último traslado ocurrió en 1996, cuando fue devuelta a Escocia desde la abadía de Westminster, donde había permanecido durante siglos. Los nuevos hallazgos sobre la piedra han revitalizado el interés en este objeto milenario, convirtiéndolo en una pieza clave para entender la historia y las tradiciones de la región. La Piedra del Destino sigue siendo un puente entre la historia, la leyenda y la arqueología moderna. Número 7. Evangelio Antiguo del Vaticano. Un descubrimiento reciente ha desvelado un fragmento único del Evangelio de Mateo, escrito en siríaco antiguo. Este texto, oculto bajo capas de escritura medieval, ha provocado un revuelo entre los historiadores bíblicos, ya que su existencia ofrece una visión diferente del texto que conocemos hoy. El hallazgo se produjo gracias al uso de tecnología avanzada. Los investigadores emplearon fotografía ultravioleta para revelar las capas subyacentes de un pergamino que había sido reutilizado en la Edad Media. La escasez de pergamino durante ese período obligaba a los escribas a escribir sobre textos más antiguos, ocultando así fragmentos históricos de gran valor. El texto siríaco, que data aproximadamente del siglo VI, se encuentra al menos 200 años más cerca de los eventos originales que las versiones actuales del Evangelio de Mateo. En este fragmento específico, los investigadores descubrieron ligeras variaciones en la traducción, lo que abre nuevas preguntas sobre cómo se transmitieron y adaptaron las escrituras a lo largo de los siglos. Este descubrimiento destaca la rica historia del Vaticano como depósito de conocimientos antiguos. También pone de manifiesto cómo la tecnología moderna puede arrojar luz sobre aspectos ocultos de nuestra historia religiosa.
conectándonos con las creencias y prácticas de comunidades que vivieron hace más de 1500 años. Número 8. Ciudad sumergida de Rungholt. En el año 1362, una feroz tormenta barrió la costa alemana del Mar del Norte, dejando tras de sí la desaparición de una ciudad conocida como Rungholt. Apodada la Atlántida del Mar del Norte, esta ciudad medieval había sido durante mucho tiempo objeto de mitos y leyendas, hasta que un grupo de arqueólogos descubrió evidencias de su existencia. Rungholt, según la tradición oral, era una metrópoli vibrante, llena de vida y de excesos. Las historias hablan de una ciudad próspera cuyos habitantes se sumieron en la avaricia y el hedonismo, ignorando los valores religiosos y éticos. Según la leyenda, esta falta de moralidad provocó la ira divina, que se manifestó en forma de una catástrofe natural. Una marejada ciclónica devastó la ciudad, sumergiéndola por completo bajo las aguas del Mar del Norte. Por siglos, la existencia de Rungholt fue considerada un mito, hasta que los arqueólogos comenzaron a explorar las marismas cercanas a la costa de Alemania. Allí encontraron restos de un sistema de drenaje, estructuras de un puerto y, lo más impresionante, los cimientos de una iglesia central. Estos hallazgos ofrecieron pruebas concretas de que Rungholt había sido un lugar real, no solo una historia transmitida de generación en generación. Los descubrimientos no solo validan la existencia de la ciudad, sino que también ofrecen una ventana al pasado. Los sistemas de drenaje indican un alto nivel de ingeniería para la época, lo que demuestra que Rungholt era una ciudad avanzada y bien organizada. Además, los restos de la iglesia central sugieren que la religión desempeñaba un papel importante en la vida cotidiana, incluso en una sociedad descrita como indulgente y decadente. Hoy en día, el sitio de Rungholt sigue bajo amenaza de las fuerzas naturales. Las mareas y el aumento del nivel del mar continúan erosionando las marismas donde se encuentra esta joya arqueológica. Los investigadores trabajan contra el tiempo para documentar lo que queda antes de que la ciudad perdida vuelva a desaparecer bajo el agua, posiblemente para siempre. Rungholt no solo es una advertencia de cómo las fuerzas de la naturaleza pueden superar incluso a las civilizaciones más avanzadas, sino también un recordatorio de cómo las leyendas pueden estar basadas en verdades ocultas. Este hallazgo arqueológico ha transformado un mito en una historia tangible y fascinante. Número 9. Emoji en grabados romanos. En un rincón de España, en la localidad de Benidorm, arqueólogos descubrieron un grabado rupestre que ha cautivado a estudiosos y curiosos por igual. Una carita sonriente tallada en piedra. Con más de 2000 años de antigüedad, este grabado ha sido comparado con los emojis modernos, conectando de manera sorprendente a las civilizaciones antiguas con la comunicación visual actual. El hallazgo ocurrió durante excavaciones en el fuerte romano de Tasel de la Cala. Junto a la carita sonriente, los arqueólogos encontraron otros símbolos, como un falo y una cornucopia, todos tallados con una destreza notable. Sin embargo, fue el rostro sonriente lo que capturó la imaginación de los investigadores, ya que representa una expresión emocional universal que trasciende el tiempo. Aunque no se conoce con certeza el propósito del grabado, algunos expertos sugieren que pudo haber sido una forma temprana de simbolismo o un intento de representación artística. Otros especulan que podría haber tenido un propósito ritual o decorativo, relacionado con las prácticas culturales de la época. La tecnología moderna ha permitido a los investigadores analizar estos grabados con gran detalle, revelando que fueron realizados con herramientas primitivas pero efectivas. Las marcas en la piedra sugieren que el grabado fue cuidadosamente trabajado, lo que indica que tuvo un significado importante para quienes lo crearon. Este descubrimiento ha generado debates sobre cómo los humanos han utilizado imágenes para comunicarse a lo largo de la historia. Desde los petroglifos prehistóricos hasta los emojis digitales, parece que la necesidad de expresar emociones y conceptos mediante símbolos visuales ha sido una constante en la experiencia humana. El grabado de la carita sonriente en Benidorm no solo es un testimonio del ingenio de nuestros antepasados, sino también un recordatorio de que, a pesar de las diferencias culturales y tecnológicas, ciertas formas de expresión son atemporales. Este emoji antiguo demuestra que las civilizaciones pasadas no son tan diferentes de las actuales, uniendo el pasado y el presente a través de una simple sonrisa. Número 10.
restos del rey Ricardo III. Bajo un aparcamiento en la ciudad de Leicester, Inglaterra, uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes del siglo XXI reveló los restos del rey Ricardo III. Este hallazgo, realizado en el año 2012, marcó un punto de inflexión en la historia inglesa y permitió a los científicos reconstruir un capítulo perdido del pasado. El esqueleto fue encontrado en lo que solía ser un monasterio medieval. Lo que inicialmente parecía una excavación rutinaria, pronto se transformó en un evento histórico. Los arqueólogos identificaron el esqueleto como perteneciente al monarca gracias a pruebas de ADN comparadas con descendientes vivos de su linaje. Esta identificación, respaldada por la presencia de deformidades físicas como escoliosis, coincidía con descripciones históricas de Ricardo III. Este rey, cuyo reinado terminó abruptamente en 1485 durante la batalla de Bosworth, ha sido objeto de una reputación controvertida. A menudo descrito como un villano y retratado como un tirano en obras como Ricardo III de Shakespeare, el hallazgo de sus restos ha ofrecido una oportunidad para reexaminar su legado. Los estudios realizados tras el descubrimiento sugieren que muchas de estas representaciones pudieron ser exageradas o manipuladas políticamente. Además de las pruebas de ADN, los restos mostraron heridas consistentes con las sufridas en combate, incluyendo marcas de armas en el cráneo y las costillas. Estos hallazgos proporcionaron una narrativa tangible de los últimos momentos del rey en la batalla. También desafían los estereotipos históricos, humanizando a una figura que había sido despojada de su complejidad en los registros tradicionales. El esqueleto fue reenterrado, con todos los honores, en la Catedral de Leicester en el año 2015. Este evento fue seguido con gran interés tanto por académicos como por el público general, marcando un cierre simbólico para uno de los monarcas más malentendidos de Inglaterra. El descubrimiento de Ricardo III no solo rescató una figura histórica del anonimato, sino que también demostró cómo la arqueología moderna puede cambiar la manera en que comprendemos nuestro pasado. En este caso, permitió que la verdad histórica se elevara sobre los mitos, ofreciendo una imagen más completa y matizada de un rey, cuya historia aún resuena. Número 11. Perro oculto en obra de Picasso. Un cuadro que captura la atmósfera vibrante de un salón de baile parisino ocultaba un detalle inesperado: la figura de un perro. Este elemento pasó desapercibido durante décadas hasta que una innovadora técnica de fluorescencia de rayos X reveló su existencia. El cuadro, pintado en el año 1900, muestra a varias parejas bailando y a un grupo de personas sentadas en primer plano. Sin embargo, lo que los espectadores nunca notaron es que, originalmente, Picasso incluyó un perro juguetón entre las figuras. Posteriormente, decidió cubrir al animal con capas de pintura, transformándolo en lo que parece ser un abrigo que lleva uno de los personajes. Los expertos que analizaron la obra han especulado sobre las razones detrás de esta decisión artística. Es posible que Picasso haya sentido que el perro desviaba la atención de los elementos principales de la composición. Alternativamente, podría haber cambiado de opinión sobre su inclusión durante el proceso creativo, algo que no era inusual en su estilo de trabajo experimental. Este descubrimiento añade una capa de profundidad al entendimiento de la obra y del propio Picasso. Su capacidad para transformar un elemento en algo completamente diferente refleja su genialidad y su enfoque único hacia el arte. También demuestra cómo incluso las obras más conocidas pueden seguir guardando secretos. La figura del perro, aunque oculta, ha capturado la imaginación de los amantes del arte. Este hallazgo ha revitalizado el interés en Moulin de la Galette, ofreciendo una nueva perspectiva sobre cómo las decisiones artísticas pueden cambiar el significado y el impacto de una obra. El perro oculto en la pintura de Picasso es un recordatorio de que el arte es un proceso dinámico, lleno de decisiones y revisiones. Incluso en su forma final, una obra puede contener historias invisibles que esperan ser descubiertas. Número 12. Horquilla de Catalina. En las ruinas de un baño público en Rusia, arqueólogos realizaron un hallazgo tan sorprendente como intrigante. Una horquilla renacentista que perteneció a Catalina, una figura histórica prominente. Este objeto, a pesar de su tamaño modesto,
ha arrojado nueva luz sobre las prácticas y la vida cotidiana de la época. La horquilla, de 9 centímetros de longitud, está adornada con una cruz entrelazada y decoraciones en blanco y verde, colores asociados con la identidad de Catalina. Los detalles intrincados del objeto sugieren que fue fabricado por un artesano experto, lo que refuerza su conexión con la realeza o la nobleza. Lo más curioso del descubrimiento es su ubicación. Un baño público. Los arqueólogos han debatido sobre cómo llegó allí este objeto valioso. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido robado y descartado por el ladrón en un momento de descuido. Otras indican que podría haberse perdido accidentalmente por una dama de compañía de Catalina. El hallazgo ocurrió durante una excavación en un sitio conocido por haber sido un vertedero en tiempos antiguos. Además de la horquilla, se encontraron otros objetos cotidianos que ofrecen un vistazo a las costumbres de la época, desde utensilios hasta fragmentos de cerámica. Este descubrimiento es significativo no solo por su conexión con Catalina, sino también por lo que revela sobre los sistemas de desecho y las prácticas de reciclaje del pasado. Los baños públicos de la época renacentista eran lugares donde se acumulaban residuos que, con el tiempo, se convertían en cápsulas del tiempo para los arqueólogos modernos. La horquilla de Catalina es una pieza fascinante que conecta la historia personal de una figura importante con los aspectos más mundanos de la vida cotidiana. Su hallazgo en un lugar tan inesperado es un recordatorio de que la arqueología a menudo revela historias donde menos se esperan.